Muy bien. Entonces ya vamos a comenzar. Dice la derivada de la función y la función es y igual a el seno de 5x. Muy bien. Entonces, nosotros dijimos que podemos derivar de adentro hacia afuera. Entonces, si me piden la derivada de y respecto de x, sería empezar derivándolo del argumento, que su derivada es 5, multiplicada por la derivada de la función seno, que es otra función trigonométrica, para este caso el coseno, con el mismo argumento. Muy bien. Esa es la respuesta. Después dice la derivada, otro ejercicio, la derivada de y igual a coseno de x cúbica. Entonces recuerden, derivada de y respecto de x, se deriva primero el argumento, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, y luego se deriva la función trigonométrica. La derivada de coseno, como empieza con c, va a ser negativa, y es el seno. Déjenme, es el seno con el mismo argumento. Ese no debe de modificarse. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Dice ahora la derivada de la función y igual a tangente de 2x cúbica más x cuadrado. Imagínense. Ya tenemos esa expresión. Entonces queremos calcular la derivada de y respecto de x. Recuerden que hay varias notaciones para derivadas. Podemos poner y', derivada de y respecto de x, derivada de y respecto de x, o y puntito. Cualquiera de estas está representando lo mismo, la derivada de esta variable que es y, o de la función f de x. Muy bien, entonces para la derivada de esta expresión, ¿qué sería? A ver, ustedes podrían activar sus micrófonos y decirme cuál sería su derivada del argumento. Entonces la derivada del argumento es 6x cuadrada más 2x, y ya solo nos falta derivar a la función tangente. La derivada de la función tangente es la función a la que llegamos dando un salto, saltando una. ¿Quién sigue de la función tangente? La cotangente. A esa la saltamos, y ¿a quién llegamos? A la secante, pero tiene que estar elevada al cuadrado y tiene que tener exactamente el mismo argumento que teníamos en la función original. Muy bien, perfecto. Vamos a resolver otro ejercicio. Aquí tenemos ahora que y es igual a x cuadrada por el seno de x. Entonces aquí tenemos el producto de dos funciones. Entonces ya no podemos hacer esa estrategia que habíamos usado aquí, donde derivamos de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque esa estrategia se usa cuando tenemos una función compuesta de otra función. Entonces, en el primer ejercicio teníamos a la función seno compuesta de 5 veces x. En el ejercicio 2 tenemos a la función coseno compuesta de x cúbica. En el ejercicio 3 tenemos a la función tangente compuesta de la función 2x cúbica más x cuadrada. Pero aquí ya tenemos a la función x cuadrada por la función seno de x. Entonces aquí tenemos que aplicar el teorema del producto. Entonces en el teorema del producto recordamos que se aplica la derivada de derecha a izquierda. Entonces la primera expresión que está a la izquierda no sufre modificación. Derivo a la segunda expresión más la derivada ahora sí, ya, de la primera expresión, todo esto por la segunda expresión sin modificaciones. Entonces observamos que en el teorema del producto, una de sus expresiones se deriva y mientras la otra se mantiene como estaba originalmente. Y luego le sumamos la acción opuesta, o sea, la que ya se había mantenido, ahora se deriva, y mantenemos la que ya habíamos derivado, pero como estaba originalmente, no como quedó después de derivar. Muy bien, entonces ya, derivada de y respecto de x, entonces mantengo a x cuadrada, no le hago modificaciones, y la multiplico por la derivada del seno, que ¿quién es? El coseno. Muy bien. Y es positivo porque recordamos que solamente las derivadas de funciones trigonométricas que comiencen con c van a ser negativas. Muy bien, entonces a esto le tenemos que sumar, ahora sí, la segunda expresión sin modificaciones multiplicada por la derivada de la primera, que es 2x. Y ya, ese es nuestro resultado.
Entonces, cópienlos y ahorita hacemos más ejercicios. Entonces, la derivada de y igual a coseno cuarto de 3x, por ejemplo. Muy bien. Entonces, esta expresión podría reescribirse también de esta forma. Coseno de 3x, todo eso a la cuarta potencia. Muy bien. Entonces, podemos derivar otra vez, recuerden, de adentro hacia afuera. Porque este no es un producto, es una potencia. Entonces, derivada de y respecto de x sería la derivada de 3x, es 3. Luego, la derivada del coseno, como empieza con c, tiene que ser negativa y es el seno del argumento tal cual está. Y por último, derivo la potencia, que se baja y se tiene que disminuir un grado. Entonces simplemente simplifico. 4 por 3 es 12, pero es 12 negativo. Y luego sería seno de 3x por coseno cúbico de 3x. Entonces observen, vean, cuando entre el nombre de la función trigonométrica y su argumento, entre estos, exista un número, ese número está indicando una potencia. ¿Y qué es una potencia? Una multiplicación abreviada. Estoy diciendo yo que estaría multiplicando al coseno de 3x por sí mismo 3 veces. Entonces aquí en la expresión original que nos daban, el coseno se estaba multiplicando por sí mismo 4 veces. Y para que nosotros lo pudiéramos identificar mejor como una potencia, entonces encerramos al coseno, lo encerramos entre paréntesis y lo elevamos a la potencia que nos indicaban. Y eso ya nos pudo guiar mejor de cómo habíamos que derivar. Entonces tenemos que derivar, les decía, de adentro hacia afuera. Entonces tenemos que el coseno, su argumento es 3x, su derivada es este 3. Luego ya escribo al coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? El menos seno. Muy bien. Y ahora derivo a la potencia. La potencia baja como coeficiente y tiene que, la expresión original que venía elevada a esa potencia, tiene que disminuirse un grado. Y 4 menos 1 da este 3 que tenemos aquí. Y ya lo último que hice fue simplemente simplificar multiplicando los números y dejando la multiplicación expresada en las funciones. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Entendieron? La grabación. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las derivadas de la función exponencial. Entonces yo tengo y igual a e a la 5x. Entonces, nosotros tenemos que recordar que vimos este teorema, que la derivada de e a la u tiene que ser exactamente la misma expresión multiplicada por la derivada del argumento, que es u. O bien, si yo quiero, puedo, como esta es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces puedo comenzar derivando al argumento para que no me equivoque y no se me vaya a olvidar hacerlo, y lo multiplico por la expresión original. Y ya, entonces vean, si queremos calcular la derivada de y respecto de x de esta expresión, entonces comienzo derivando su argumento. ¿Cuál es su derivada? 5, y lo multiplico por la expresión original que tenía. Muy sencillo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos y igual a e a la pi por x. Entonces derivada de y respecto de x. Empiezo derivando el argumento, su derivada es pi, y lo multiplico por la expresión original. Muy sencillo. Si yo tengo y igual a e a la raíz de 2 por x, observen que el único que está en la raíz es el 2. Entonces, la derivada de y respecto de x sería la derivada del argumento, que es la constante, multiplicada por la expresión original. Muy bien. Pero vean ahora, vean, si yo tuviera y igual a e al seno de x, estamos viendo que nuestra función exponencial está compuesta de otra función, que es una función trigonométrica, pero podemos seguir utilizando la estrategia de derivar de adentro hacia afuera. Entonces, derivada de y respecto de x,
Primero, la derivada de x, pues es un 1, que yo no debería de escribirlo, pero lo escribo porque podrían tener e a la seno de 10x. Entonces, primero, la derivada de 10x, aquí debería de aparecer un 10, pero bueno, era un 1, entonces no hay problema. Luego ya derivo al seno, su derivada es coseno. Y por último, escribo a la expresión original, eso no debe de faltar. ¿Observaron? Muy bien, vamos a hacer otro. Si yo tengo y igual a e a la tangente de la raíz de x, entonces, vean, tenemos a la función exponencial compuesta de la función tangente, que a su vez está compuesta de una raíz cuadrada. Entonces, la derivada de y respecto de x, tengo que empezar derivando de adentro hacia afuera. La derivada de x es 1. Luego sabemos la derivada de una raíz cuadrada, ya la habíamos practicado, es 1 sobre 2 veces esa raíz. Y luego la derivada de tangente es secante cuadrada con el mismo argumento, porque sabemos que la derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica, pero que tiene exactamente el mismo argumento y que me hace falta la expresión original. O sea, que si yo estoy derivando a una función exponencial, su derivada, en su derivada, tiene que aparecer esa misma expresión de la que partí, multiplicada previamente por la derivada de su argumento, que en este caso, como su argumento era otra función, entonces aparece la derivada de esa función. ¿Sí lo entendieron? Si en algún momento se les olvidara un teorema de derivación, pues pueden usar derivación aplicando logaritmos. Por ejemplo, entonces en esto vamos a derivar ahora a... ¿Qué vamos a derivar? Aquí está. Entonces aquí tenemos obtener la derivada de y igual al logaritmo natural de x cúbica menos 2. Entonces, derivada de y respecto de x, ¿a qué sería igual? A derivada de su argumento entre el argumento original. Que la derivada del argumento es simplemente 3x cuadrada entre el argumento original. Ahí está, muy fácil. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora tenemos y igual a e a la x por el coseno de x. Muy bien, entonces es un producto. Recuerden, comenzamos de derecha a izquierda. Entonces la derivada de y respecto de x sería la primera expresión se mantiene, derivo a la segunda, como la función de la derecha es una función trigonométrica que comienza con c, su derivada es negativa, lo que haría que ese factor completo sea negativo. Muy bien, ahora escribo la segunda expresión tal cual aparecía por la derivada de la primera, pero la derivada de a la x, empiezo derivando su argumento, vale 1, y entonces por la expresión original, y entonces ya nada más simplificando, observo que en ambas expresiones aparece e a la x, lo factorizo, y aquí multiplica a menos seno de x para dar el primer producto y a más coseno de x para dar el segundo producto. Muy bien, esa sería la respuesta. Ahora vamos a ver un concepto que se llama la regla de la cadena. Entonces, de la cadena. Entonces yo tengo aquí en la regla de la cadena, puedo tener y, que es una función que depende de la variable u, y luego tengo a la función u que depende de la variable x. Si yo quisiera calcular la derivada de y respecto de x, la obtengo como un producto. ¿De quién? De esta expresión derivada respecto de la variable de la que depende. Vean, y depende de u. Entonces calculo la derivada de y respecto de u. Y a esa la voy a multiplicar por la derivada de esta otra función respecto de la variable de la que depende. Y la función se llama u y depende de la variable x. Entonces, al hacer este producto,
obtenemos la derivada de y respecto de x. Muy bien. Es como si estuviéramos haciendo nosotros la grabación. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Dice que y es igual a u cuadrada más 5. No se escribió el cuadrado. U cuadrada más 5u. U cuadrada más 5u. Y u es igual a el seno de x, por ejemplo. Muy bien. Entonces yo quiero calcular la derivada de y respecto de x. Entonces, ¿qué hago? La obtengo como el producto de la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y ya solo calculo las derivadas por separado. ¿Cuál sería la derivada de u cuadrada más 5u? Pues sería 2u más 5. 2u más 5. Y la derivada del seno de x, ¿quién sería? Pues el coseno de x. Muy bien. Y ya esa sería la derivada. Pero vean, aquí tenemos un producto. Aquí tenemos el producto de expresiones que tienen variables diferentes. Esta, la de la izquierda, depende de u y la de la derecha depende de x. Entonces nosotros podemos escribir todo en términos de x. Entonces vean, aquí me quedó 2u más 5, pero aquí se sabe que u es el seno de x. Entonces escribiría 2 veces el seno de x, porque ese es u, más 5 por el coseno de x. Y ya esa sería la respuesta final. Muy bien, entonces copien y ahorita hacemos otro ejercicio. La grabación. Entonces imagínense que yo tengo y es igual a la raíz cuadrada del seno de x cúbica. Muy bien. Entonces empiezo a renombrar a cada parte de mi expresión con una nueva variable. Entonces yo digo que u es igual a x cúbica. Entonces, después digo que me quedaría el seno de u. Pero al seno de u lo llamo con otra letra que sea m. Entonces me quedaría y es igual a la raíz de m. ¿Están de acuerdo? Entonces vean, primero empezamos con x cúbica, después con la otra función seno, pero ya no va a ser seno de x cúbica, va a ser seno de u. Muy bien, y después ya no va a ser seno de u, se va a llamar m, entonces pongo y igual a raíz de m. Entonces ya tenemos eso, y nosotros queremos calcular la derivada de y respecto de x, entonces voy derivando a cada una de estas expresiones respecto de la variable. Entonces yo digo que derivo a u respecto de x, luego lo multiplico por la derivada de m respecto de u, y luego lo multiplico por la derivada de y respecto de m. Y ya, vean. Entonces solo queda de y respecto de x. Entonces ya voy calculándolas. ¿Cuál sería la derivada de x cúbica? 3x cuadrada. Muy bien. Luego, la derivada del seno es el coseno con el mismo argumento. Y luego sabemos que la derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces esa raíz, si la raíz es una raíz cuadrada. Muy bien, entonces ya esta sería su derivada, pero solamente hay que escribir todo en términos de x. Entonces me quedaría 3x cuadrada, coseno, y en lugar de poner u, pongo lo que vale, que es x cúbica. Y luego, sobre 2 raíz de, y en lugar de poner m, pongo lo que vale, que es el seno de u, pero u es x cúbica. Y ya ese sería el resultado, usando la regla de la cadena. Pero si no la hubiéramos usado, lo puedo calcular directo, empezando a dibujar de lo más interno. X cúbica, su derivada es 3x cuadrada, luego pongo al seno, su derivada sería coseno, con el mismo argumento. ¿Por qué no derivo ese argumento? Porque fue con lo primero que empecé derivando. Y luego una raíz cuadrada,
Y la derivada de una raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces esa misma raíz. Y ya llega al mismo resultado. Entonces ustedes pueden usar la estrategia de derivación que mejor hayan entendido en la grabación. Muy bien. Entonces nosotros en los ejercicios anteriores observamos que al derivar una función obtenemos otra función, otra, que es susceptible de volver a derivarse. Entonces a la derivada de la derivada yo la puedo notar con fb', o sea, con 2 apóstrofes. Eso me indica que estoy derivando a la función 2 veces. Entonces, eso se llama segunda derivada. Puedo ponerle 3. Entonces, sería tercera derivada. O sea, que yo la tendría que derivar a la función f 3 veces. Puedo obtener la cuarta derivada, y así sucesivamente. Hasta obtener a la derivada. Sí, yo puedo derivar a una función tantas veces como me lo indique. Aquí estoy calculando la cuarta derivada y puedo calcular la derivada enésima. Entonces, n enésima, porque es el índice n. Muy bien. Pero yo puedo observar, por ejemplo, que si tengo una función polinómica, o sea, por ejemplo, x cúbica más x cuadrada más 5x más 6, entonces vamos a ver cuántas derivadas distintas de 0 tiene. Entonces su primera derivada sería 3x cuadrada más 2x más 5. Muy bien. Luego su segunda derivada es derivar esto que obtuve. Entonces sería 6x más 2. La tercera derivada consistiría en derivar esto que obtuve, que fue la segunda. Entonces es 6. Y luego la cuarta derivada sería 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces una función polinómica tiene tantas derivadas distintas de 0 como el exponente más grande. Entonces el exponente más grande de esta expresión es 3, entonces tiene 3 derivadas distintas de 0. La siguiente ya va a ser 0 y después de esa pues todas van a valer 0. Pero observen, si yo tuviera otra función que es una función trigonométrica, entonces su primera derivada sería el coseno, su segunda derivada sería menos seno. ¿Por qué? Porque esta comienza con c. Luego su tercera derivada sería la derivada del seno, que es el coseno, por la constante que no estoy considerando, que es el menos 1. Luego su cuarta derivada sería la derivada del coseno, que es menos seno, y por este menos se hace la expresión positiva que acabo de escribir. Entonces aquí voy a tener tantas derivadas distintas de 0, nunca voy a acabar.